¿Cómo están? Mi nombre es Juan Lagruta, soy el profesor de Comunicación, Cultura y Sociedad. Para la inmensa mayoría de ustedes que no me deben haber cruzado quizás nunca por el colegio, quizás es la primera vez que pueden verme y poder ir empezando a ubicar mi rostro. Bueno, este año estamos con una modalidad extraña. La verdad es que uno nunca imagina tener que dar clases fuera de las aulas. Supongo que para ustedes también será un poquito complicado este proceso de aprendizaje de manera distinta, sin poder tener al docente enfrente del pizarrón explicándole lo que no entienden o sin tener un espacio cara a cara para consultar algunas cuestiones. Entonces, bueno, como ya es hora de empezar a trabajar con algunos contenidos nuevos de la materia, me parece que por ahí empezar a subir videos sea una buena opción. Estuve pensando en un momento la posibilidad de trabajar con videollamadas, pero por ahí no todos podían acceder. De hecho, algunos estuvieron con problemas para mandarme trabajos, así que me parece que por ahí subir este tipo de videos a YouTube semana a semana y que ustedes me puedan consultar dudas en los comentarios o en alguna de las otras vías posibles, me parecía que por ahí era más sencillo. Bien, antes de comenzar con el tema de hoy, que son los ruidos en la comunicación, que es cuando la comunicación falla, quiero hacer un pequeño repaso súper breve de algunas cuestiones de los trabajos anteriores, ¿sí? En los trabajos que yo les fui dando, más que nada me interesaba que ustedes se puedan explayar, ver cómo se expresaban, si tenían errores de ortografía, errores de conjugación, y bueno, más o menos a todos los que presentaron les fue bastante bien en los trabajos. Sí hubo bastantes faltantes de gente que bueno, todavía no envió lo suyo. Pero bueno, los que enviaron estuvieron bastante bien. Algo que les daba en uno de los trabajos que reparaba un poco en algunas cuestiones que ya tienen que haber visto en literatura, en prácticas de lenguaje, que trabajaba en eso uno de nuestros primeros trabajos. Era un esquemita muy básico de comunicación, bastante sencillo, que retomaba algunos actores que son el emisor es el que envía el mensaje, el receptor es quien recibe ese mensaje. Eso a su vez, este mensaje se manda mediante un canal, ¿sí? El canal puede ser la voz, puede ser un video de YouTube, un chat de WhatsApp, ¿sí? Es el medio por el cual yo envío el mensaje. Una llamada telefónica, una historia de Instagram, ¿sí? Lo que sirve para que llegue mi mensaje hasta el receptor. Después teníamos el tema del código. El código no se los di como un ejercicio, pero como parte del ejercicio de Homero Simpson, pero el código es el lenguaje que utilizo para comunicarme. Y vamos en las siguientes clases, videoclases, vamos a estar trabajando un poco más sobre el tema del lenguaje. Hoy simplemente vamos a decir qué es el lenguaje, sí, que si es hablado, escrito, si son gestos, si son señas, y además si esa forma de expresión que estoy utilizando yo tiene o no algún idioma adentro. Sí, si piensan en el ejemplo de los Simpsons, el policía estaba utilizando un lenguaje oral con un idioma. En nuestro caso, como estaba doblado el capítulo, es un idioma castellano. Y además hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con un lenguaje más bien corporal, gestual, sí, que tienen que ver con la postura que tenía el cuerpo, el uso de las manos, que nos daban la idea de que esa persona estaba enojada. Después teníamos el tema del feedback, ¿sí? Que el feedback tiene que ver con la respuesta posible, ¿sí? Claro, cuando un emisor manda un mensaje, siempre el receptor tiene la posibilidad de convertirse en emisor de un nuevo mensaje, ¿sí? Yo les pregunto, hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso no estamos hablando, es un monólogo que estoy grabando yo, pero si estuviésemos cara a cara o mediante un grupo de WhatsApp o un habla virtual, lo que fuere, yo soy un emisor, le pregunto, hola, ¿cómo te llamas? Cualquiera de ustedes puede convertirse en emisor de un nuevo mensaje tomándome a mí como receptor, diciéndome su nombre, ¿sí? El siguiente punto preguntaba si es posible la no respuesta en una conversación. Es imposible cuando se requiere una respuesta, ¿sí? Si yo me cruzo con un vecino, le digo hola y mi vecino me dice hola, yo
no tengo que responder nada porque en realidad no hay una pregunta, ¿sí? Se cerró el ciclo ahí. Hola, hola, hola. Si mi vecino me dijera, hola, ¿cómo estás? Entonces ahí sí yo tengo espacio para responder. En ese sentido no puede haber una no respuesta porque si mi vecino me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo no le respondo ese ¿cómo estás? Ese silencio mío le está queriendo decir algo a la otra persona. Incluso piensen que si ni siquiera es cara a cara, se imaginen que alguien me manda un WhatsApp a mí y yo no le respondo ese WhatsApp, ¿sí? Esa no respuesta mía le está comunicando algo a la otra persona, ¿sí? Si yo le clavé el visto a alguien y sigo en línea, esa persona tiene una idea de qué mensaje le estoy queriendo dar con mi no respuesta. Pasando rápidamente a los tipos de comunicación que estuvimos viendo en la última parte. Habíamos mencionado 3 tipos de comunicación. La comunicación intrapersonal, que es cuando uno habla con sí mismo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, cuando uno tiene que ir a hacer las compras y va hablando consigo mismo, recordándose la lista de compras, a ver si se la acuerda de memoria, o cuando uno se enoja consigo mismo y se insulta a sí mismo porque algo le salió mal, porque se olvidó algo, porque razón cual fuese, uno se enoja consigo mismo y se insulta a sí mismo o se queja de sí mismo. O cuando, por ejemplo, uno también, digamos, piensa qué le va a decir otra persona, entonces empieza a practicar. O ustedes, por ejemplo, si tienen que practicar para una exposición, para el colegio, y empiezan a repetirse a ustedes mismos, se dan a ustedes mismos la lección. El segundo tipo de comunicación es la comunicación interpersonal, que es cuando yo me comunico con otra u otras personas, ya sea cara a cara o utilizando cualquier otro medio, ¿sí? Chat de WhatsApp, carta, teléfono, videollamada. ¿Sí? Es una comunicación entre personas, por decirlo de alguna manera. La comunicación masiva no es una comunicación entre personas, es una comunicación entre personas y medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación? La tele, la radio, el cine, los diarios, en donde hay pocos emisores, pocas personas tienen posibilidades de ser emisores en los medios masivos de comunicación. Piensen que en Argentina hay 40 millones y presentadores de programas de televisión en canales de aire hay pocos, ¿sí? Habrá 20 tipos que hagan el mismo trabajo que Tinelli en Canal 13, Telefe, Canal 7, Canal 9 y América 2. Por ahí un poquito más de 20, pero somos 40 millones de argentinos. Es poca la gente que puede trabajar como emisor en la televisión. En cambio, somos muchísimos los receptores y por lo general recibimos el mismo mensaje, ¿sí? Si todos nos ponemos a ver una entrevista que le van a hacer en Telefe a el presidente Alberto Fernández, todos, si enganchamos Telefe en el mismo horario, estamos viendo el mismo programa, estamos viendo la misma entrevista, todos vamos a recibir el mismo mensaje, todos vamos a escuchar que el entrevistador hace las mismas preguntas, que el entrevistador responde las mismas preguntas, más allá de que después cada uno la interprete a su manera, ¿sí? Bien, además los medios masivos de comunicación tienen una variante, a diferencia de la comunicación interpersonal, ¿sí? Que es que si yo estoy hablando con otra persona, es una comunicación interpersonal, yo puedo interrumpir a esa persona, puedo repreguntarle algo a otra persona, puedo discutirle algo. En cambio me van llegando notificaciones por eso hace ruido, no sé si se llega a escuchar. En cambio yo con la tele me puedo enojar, estoy viendo un partido de fútbol y a mí me parece que hay un jugador que está haciendo todo mal, yo me puedo enojar, puedo maldecir a la tele, como el famoso ejemplo del Tano Pazman. Pero la tele no me va a escuchar, ¿sí? Los jugadores de fútbol no les va a llegar mi mensaje. Ese es el tema de la comunicación masiva. Yo no le puedo responder al instante, salvo que, por ejemplo, yo sea un espectador, me llamen por teléfono, no sé, me llame Susana Jiménez, yo digo hola Susana, no sé si sigue estando el programa de Susana, pero ahí sí puedo vía mi teléfono ser parte del programa de Susana y hablar, pero solo si Susana me llama, ¿sí? Que lean justo uno de mis tweets. Vieron que a veces en los programas van leyendo comentarios, digamos, pero tampoco estoy yo en ese momento. Si están leyendo algo que yo bandea un hashtag, ¿sí? Pero en definitiva yo no puedo. Yo estoy viendo la película de terror y sé que si la protagonista se va para arriba, el asesino la va a encontrar y yo le digo no suba, la mina no me escucha.
Eso es más o menos la esencia de los 3 tipos de comunicación que vimos. Ahora sí, rápidamente un pequeño tema que quería que empecemos a ver, que es el tema de los ruidos en la comunicación. Los ruidos en la comunicación tienen que ver con las situaciones en las cuales ese esquemita de comunicación que yo tenía, en donde tenía un emisor que mandaba un mensaje, un medio por el cual se enviaba y recibía ese mensaje, un receptor que lo recibía y que podía responder, falla, ¿sí? Tenemos 2 tipos de ruidos en la comunicación. Entendamos ruido de comunicación como una falla que impide que el mensaje se comprenda de manera correcta, ¿sí? Tenemos 2 tipos de fallas, ¿sí? Lo que vamos a llamar ruidos técnicos y lo que vamos a llamar ruidos semánticos. Ruido técnico tiene que ver con fallas que permiten que ese mensaje llegue de manera correcta, ¿sí? Tenemos 3 posibilidades. Que el medio que utilice no funcione bien, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que yo estoy con los datos del celular y le quiero mandar, le quiero hacer una videollamada a alguien que no veo en la cuarentena hace mucho y que uno de los dos, ¿sí? Yo o la persona a la cual le hago la videollamada, no tenga buena internet, entonces que parte de lo que estamos diciendo se pierda, porque se vaya tildando, porque se quede trabado. Entonces el receptor podría no entender mi mensaje, ¿sí? Porque falló el medio, ¿sí? Falló el medio. No le llegó todo lo que dije. Por ende, no comprendió mi mensaje. Si tengo mala señal de internet, no va a funcionar bien la videollamada, no va a comprender mi mensaje. Hay miles de otras posibilidades, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si estuviéramos en el aula y yo los mandara a leer una fotocopia y ese día se cortó la luz y tenemos poca iluminación, ¿sí? ¿Qué pasa? El mensaje va a estar ahí en el libro o en la fotocopia que utilicemos, pero ustedes no lo van a poder recibir porque no está funcionando bien el medio, si no está funcionando bien, en este caso, la luz. No sirve, ¿sí? No sirve para la lectura. Otra posibilidad es que el medio no sea el adecuado, ¿sí? Quizás eso representa mejor la idea de la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí en realidad yo podría solucionar ese problema utilizando otro tipo de medio, por ejemplo, explicándoles yo en vez de mandarlos a leer un libro, ¿sí? Si yo quiero hacer una videollamada para comunicarme con alguien y mi esposa está con la tele muy fuerte, no se va a escuchar lo que yo digo. Entonces ahí me convendría más escribirle un texto a la persona que hacerle una videollamada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El medio funciona bien, pero yo estoy utilizando un medio incorrecto, ¿sí? No estoy utilizando el mejor medio posible para esa comunicación. Otra posibilidad es que yo use mal el medio. Por ejemplo, cuando mi mamá empezó a mandar audios, apretaba el microfonito de WhatsApp y lo soltaba. Entonces ella apretaba, decía hola y seguía hablando, habiendo soltado el micrófono no se enviaba nada, ¿sí? O cuando empezó a escribir ponía hola.como.estás o el autocorrector le cambiaba palabras, entonces no se entendía nada. Repaso, ruido técnico es cuando el receptor no entiende el mensaje porque no le llega bien. Eso puede pasar por 3 cuestiones. Porque el medio no funcione bien, porque el medio no sea el adecuado, quizás sería mejor que yo utilice otro tipo de medio, o porque yo como emisor lo estoy usando mal, ¿sí? Así como en el ruido técnico el problema está en el medio o en el uso que hace el emisor de ese medio, en el ruido semántico, que es el otro tipo de ruido, el problema está en el entendimiento del receptor. La palabra semántica hace referencia a los significados, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes veían en literatura tenían el análisis sintáctico, semántico, estaba la gramática? Bueno, la semántica tiene que ver con el significado de las cosas. En ese sentido, un ruido semántico va a ocurrir cuando yo el mensaje lo reciba de manera correcta, ¿sí? Que lo reciba bien, pero yo no lo entienda, yo lo comprenda mal. Esto puede ocurrir por distintos motivos. El primero es que yo no comprenda lo que se me está diciendo, o al menos no comprenda alguna parte de lo que se me está diciendo y que por ende no pueda interpretar bien.
Por ejemplo, ¿vieron los muchachitos estos de BTS? Yo me pongo a escuchar, yo no me acuerdo en este momento si cantan en coreano o en inglés o una mezcla de las dos, yo no sé bien ninguno de los dos idiomas. Si yo me pongo a escuchar una canción de estos muchachos, probablemente no voy a comprender el mensaje. A mí, el mensaje me llega correcto, yo me pongo a YouTube, escucho, se suena bien, quiero decir, se escucha bien todo lo que dicen. Pero no entiendo de qué corno están hablando, ¿sí? Entonces ahí hay un ruido semántico. A mí el mensaje me llegó bien, pero yo no lo comprendo. Otra posibilidad es que yo no entienda alguna de las partes que componen, ¿sí? Y que ya no se trate de que me estén hablando en otro idioma, sino de que me estén hablando en mi idioma, pero con palabras que yo no comprendo. Por ejemplo, a veces cuando hablan con alguna persona mayor que utiliza alguna palabra que ya no se usa, ¿sí? Que está fuera de moda y que ustedes no la comprendan. O, por ejemplo, cuando algún profesor de física, matemática, les habla con algún vocabulario técnico que ustedes no conocen. El médico, sin ir más lejos, el médico, cuando ustedes van, les dice, bueno, hay una falla en el sistema, una sarta de palabras que ustedes escuchan muy bien, pero que de pronto no entienden qué quiere decir. Entonces el médico tenía que explicárselo en castellano, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El médico les estuvo hablando en castellano, si es un chiste lo de que se los explique en castellano, pero ustedes no entendían parte de lo que les estaba diciendo el médico, ¿sí? El médico les decía, no, porque los glóbulos rojos, ¿qué? Entonces, como yo no le entiendo al médico, no entiendo su mensaje, me llegó perfecto, pero yo no lo entiendo, ¿sí? Cuando alguien está siendo irónico, también, ¿sí? Yo puedo entender quizás todo lo que está diciendo, pero por ahí no entiendo que lo que está diciendo no es literal, no es lo que quiere decir, sino que en realidad está queriendo decir todo lo contrario. Ahí también hay un ruido semántico. Entonces, ruido técnico. Hay una falla en el medio o en el emisor que ocurre porque el medio funciona mal, o porque no es el adecuado, o porque no lo estoy utilizando bien. En el ruido semántico ocurre porque el receptor, no entiende el mensaje, ¿sí? Que puede ser porque interprete mal, conozca todas las palabras, pero las interprete mal, ¿sí? Puede ser porque haya palabras dentro del mensaje que no las comprenda. O puede ser porque, por ejemplo, de pronto esté en otro idioma y uno no entienda ese idioma, ¿sí? Entonces, ruido técnico, problema en el medio o en el emisor. Ruido semántico, problema en que el receptor no comprenda el mensaje. Para ir cerrando, algunos ejemplitos más, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me mandan trabajos resueltos, le sacan fotos a su carpeta y yo no entiendo la letra de ustedes, ¿sí? Ahí se trata de un ruido técnico porque a mí me llega mal el mensaje. No es que a mí me llegó bien el mensaje y yo no lo comprendí, ¿sí? Yo no entiendo un corno a veces que quisieron poner, ¿sí? No se entiende qué dice la palabra. Por eso sufro tanto cuando me mandan los trabajos en fotos. Cuando el médico escribe así todo a los garabatos, es un ruido técnico, ¿sí? Porque quizás no es el medio correcto, ¿sí? O en definitiva el mensaje no me está llegando bien a mí me llega cualquier cosa. Yo veo un par de líneas que resulta que cuando la ve el farmacéutico que entiende más o menos cómo escriben los médicos, comprende todo genial, pero ahí hay un problema técnico, ¿sí? Cuando una persona habla muy acelerada o muy bajito y no se le entiende bien, ahí también hay un problema técnico. Al contrario, si hay una persona, por ejemplo, que tiene problemas de audición y yo le hablo a un nivel normal, ¿sí? También hay un problema técnico porque yo estoy utilizando un medio que no le va a llegar bien a la otra persona, ¿sí? Recuerden, ruido semántico, el mensaje llega perfecto, llega bien, pero es la persona la que no lo comprende. En el ruido técnico, el mensaje llega mal, ¿sí? Bien, espero que no haya sido demasiado confuso esto. Cualquier cosa me pueden escribir y me mandan consultas. No les voy a dejar actividades esta semana. Lo que sí es que la semana que viene les voy a volver a mandar un video y ahí sí, sumando lo que vimos de los ruidos en esta semana, más lo que veamos en el siguiente videito, que va a ser más corto que este, se los prometo. Ahí sí les voy a dejar una nueva actividad para resolver con las dos cosas. Nos vemos.